Que Dios les bendiga a todos. Para mí es un gozo poder compartir con ustedes este ratito de enseñanza bíblica en esta noche de jueves. Y quiero compartir un tema bastante importante para nosotros en el sentido de que conlleva una preocupación y a veces una carga que como hijos de Dios llevamos cada uno de nosotros, y es el tema de la salvación de nuestros seres queridos. Puntualmente voy a hablar de cómo ganar la familia para Cristo. Hay un versículo bíblico que se ha utilizado, incluso ha llegado a definirse como una promesa de salvación, y está en Hechos capítulo 16, el versículo 31. Permítanme leer para ustedes. Dice: ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. A partir de este versículo, es común dentro del lenguaje cristiano que se utilice este versículo para hacer afirmación de lo que algunos incluso han denominado la promesa de salvación. Entonces, por ejemplo, un padre de familia cuyo hijo anda apartado del evangelio, o un esposo cuya esposa no es creyente, entonces es común escuchar decir, bueno, él no quiere ahorita nada con Dios, pero está bajo la promesa. Entonces afirmamos que está bajo la promesa, en el sentido de que se piensa que esa persona va a ser salva, porque hay una promesa bíblica de salvación de toda la familia. Y aunque yo sé que esto genera controversia lo que voy a decir, si somos lo suficientemente honestos con el texto bíblico, si nosotros hacemos una exégesis del pasaje, una correcta interpretación del mismo, tenemos que reconocer que ha habido quizás un error en esta manera, en este enfoque de ver este pasaje. Y lo digo con mucho respeto, porque la Biblia es clara, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de que la salvación es personal, es un asunto individual. Y el hecho de que mamá o papá estén en Cristo y sean salvos por la gracia de Dios, no garantiza esto que sus hijos también lo van a hacer, como algo automático, ¿verdad? Como algo, no sé, ¿verdad? Simplemente heredado, por así decirlo. Entonces, si nosotros observamos el contexto de este pasaje, tenemos que recordar que Pablo y Silas están en la cárcel precisamente por la oposición que hay contra el evangelio. Y estando allí en la cárcel, ellos en horas de la madrugada están, ¿verdad?, en altas horas de la noche, alabando a Dios, orando y adorando al Señor. Y hay una manifestación poderosa de Dios y se estremece aquel lugar, ¿verdad? Un estruendo, un terremoto, y de pronto las cadenas son abiertas, las puertas son abiertas, y lógicamente el carcelero, el hombre a cargo de este lugar, tiene claro que él, como responsable de los presos, tiene claro que si hay presos que se escapan, él va a ser condenado a muerte. Este hombre entonces seguramente piensa, se abrieron las celdas, todo el mundo se fue, y entonces él piensa con quitarse la vida. Pero sabemos que ahí hay una situación donde Pablo interviene y le dice, puntualmente voy a leerlo aquí, en el verso 28, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? La respuesta que ellos le dan es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿verdad? Pero observemos inmediatamente el verso 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Dice que hubo una proclamación de la palabra a todos los que estaban en casa. Estas personas
no fueron salvas simplemente porque el carcelero fue salvo. No, ellos también tuvieron que escuchar el mensaje, recibir el mensaje y tomar la decisión de bautizarse. Ahora, en el contexto de la época, existía lo que se conoce del griego como la expresión del pater familia. ¿Qué significaba esto? Que era el varón de la casa, el padre de familia, el que determinaba la religión, por así decirlo, el culto que ofrecía esa familia a determinada deidad. Era, ¿verdad?, un pueblo muy politeísta, había muchos dioses, mucha idolatría. Entonces, el padre de familia como tal era el que decía, aquí adoramos a tal Dios. Entonces, toda su familia, su esposa, sus hijos, sus empleados, sus sirvientes, todos rendían tributo, honor a ese Dios. Entonces, por supuesto que cuando había un cambio como este, donde un hombre se encontraba con el Dios verdadero, iba a haber un impacto directo a su familia. Pero la palabra de Dios es también clara en el sentido de que yo no puedo llevar toda la responsabilidad por el pecado de mis hijos, ni mis hijos por los pecados míos. Si nosotros observamos en libros como en Ezequiel, ¿verdad?, nos habla de esto, de cómo el pecado, el pago por el pecado va a ser individual. Lo mismo podemos decir de la salvación. Estas personas fueron salvas, sí, pero aquí Pablo lo que está diciéndole al carcelero es que si tú crees, vas a ser salvo. Y contigo está la posibilidad de que toda tu familia también lo sea. Eso es lo que él está indicando en realidad. La Nueva Versión Internacional, por ejemplo, traduce este texto: cree en el Señor Jesucristo, así tú y tu familia serán salvos. Pero luego dice que expusieron la palabra de Dios a él y a los demás que estaban en la casa, ¿verdad? Entonces, ahí dice que junto a toda su familia, verso 34, el carcelero llegó a casa, le sirvió comida, se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Digo esto porque me parece muy forzado esta manera de pensar, ¿verdad? De creer nosotros que hay un alcance automático, digámoslo así, de la salvación, ¿verdad? Como por legado, como por herencia, simplemente porque yo creo, entonces también los demás van a creer. No necesariamente. Sin embargo, tenemos que reconocer que Dios siempre ha pensado en familias, que el propósito de Dios, como cuando le dijo a Abraham, recuerdan en Génesis 12, en ti serán benditas las familias de la tierra, que por eso él se presentaba en el Antiguo Testamento como el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, porque Dios piensa en las generaciones. El propósito de Dios es que la familia completa venga a Cristo, de eso no tenemos duda. El asunto es que no van a venir simplemente como algo automático, porque yo tome la decisión por Cristo, entonces ya significa, están bajo la promesa, entonces yo no tengo nada que hacer por ellos. No, todo lo contrario. Sobre todo nosotros los que somos padres de familia tenemos una responsabilidad por transmitir un legado de fe a las nuevas generaciones, ¿verdad? Y cuando pensamos en ganar las almas para Cristo, nosotros tenemos que considerar diferentes aspectos. ¿Qué es lo que estoy aquí argumentando? Bueno, que Dios desea salvar la familia completa, claro que sí. Pero también estoy argumentando que Dios quiere involucrarme a mí en ese proceso de alcance. Que yo no puedo simplemente cruzarme de brazos y decir, algún día este familiar se va a salvar. Algún día conocerá del Señor. No, yo tengo que aprovechar la vida que Dios me ha dado, el conocimiento de su palabra, del Evangelio, las oportunidades que tenga para transmitir esa fe a la familia. Pero todo va a depender de en qué manera, qué visión tengo yo hacia los que me rodean. Hay personas lamentablemente que creen que la salvación es exclusiva para ellos y no les interesa a nadie más. Mientras yo sea salvo, ¿verdad? Dice el dicho popular, primero mis dientes y luego mis parientes, ¿verdad? Mientras yo sea salvo, no me importa lo que pase con mi esposa, con mis hijos, con mis primos, no.
Nosotros tenemos que reconocer que Dios desea llegar a toda nuestra familia completa, a nuestra familia extendida también, a nuestros amigos y vecinos. ¿Cómo ganar a las personas para Cristo? ¿Cómo ganar principalmente a la familia para Cristo? Bueno, lo primero que quiero mencionar es que nosotros tenemos que tener una manera de pensar en la cual no nos comportemos como si fuéramos Dios. Eso es lo primero. Nosotros no somos Dios. Nosotros no podemos determinar quién es digno de salvación y quién no. Ninguno de nosotros puede decir, este no merece, es tan pecador, es tan malo. O este sí merece, me parece que él es muy bueno, muy buena persona, solo le falta Cristo, decimos a veces. No, el que determina es Dios. Entonces nosotros no podemos comportarnos como si fuéramos Dios en el sentido de nosotros pretender determinar si una persona es digna o no de salvación. ¿Cómo nosotros debemos entonces de comportarnos? Poniendo las vidas de las personas en las manos de Dios. Es en las manos de Dios donde tenemos que ponerlas. Señor, te pongo a mi hijo, te pongo a mi hija, te pongo a mi esposo, te pongo a mi esposa, te pongo a este tío, te pongo a mi papá, te pongo a mi abuelo. Lo pongo en tus manos, Dios. Yo no lo voy a juzgar, yo no lo voy a determinar si él lo merece ahora o si ya rechazó tanto que no le voy a insistir. No. ¿Qué quieres que haga? Lo pongo en tus manos. ¿Y cuál es la mejor manera de poner a alguien en las manos de Dios para salvación? La oración. La oración es el recurso, ¿verdad? Tan firme, tan especial, tan poderoso, que está al alcance de todos nosotros. Nosotros nunca debemos dejar de orar por nuestros seres queridos y por la salvación de sus almas. Constantemente ponerlos en las manos de Dios. ¿Por qué? Dice la palabra en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar, orad constantemente, en todo tiempo. Dentro de las muchas cosas que oremos, tenemos que incluir a nuestra familia, a las personas que amamos, y a esa realidad de su necesidad de salvación. El Salmo 138, dice la palabra del Señor, esta expresión que hace el salmista David en el Salmo 138, es muy fuerte, muy poderosa. Dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. David está convencido de que hay un propósito de Dios para su vida y para cada persona. Por eso dice, ten misericordia, oh Jehová. Perdón, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Hay un propósito, dice David, que Dios va a cumplir en mí. Lo mismo podemos nosotros reconocer de nuestras familias. Hay un propósito que Dios quiere cumplir en cada uno de los miembros de nuestra familia, de nuestro hogar, de las personas que amamos, de las familias de la tierra. Claro que sí hay un propósito que Dios quiere llevar adelante. Así que nosotros no somos dignos de menospreciar a nadie, de dejar afuera a nadie, de decir, este es demasiado duro, este nunca va a ser salvo. Y yo no gasto saliva con hablándole del Señor, no. Al contrario, me corresponde a mí poner a toda persona en las manos de Dios. Y primeramente lo pongo en oración. No dejemos de orar. Señor, revélate a la vida de esta persona. Toca a la puerta de su corazón. Señor, si tienes que tratar con él fuerte, trata, Señor. Abre sus ojos, que vuelva a ver a ti. Que reconozca, Señor, su necesidad. Como decían las expresiones de los profetas, que se ha doblado todo, roto todo yugo de su cerviz, ¿verdad? Todo peso aquí que le tiene sobre su cuello y que le impide ser libre. Tenemos que orar por la salvación y sobre todo por la salvación de los que amamos, de nuestra familia y de todos los que nos rodean, nuestros compañeros de trabajo, la salvación de nuestros vecinos. Porque hay un propósito que Dios tiene para cada persona. Y claramente la Biblia nos expresa que hay un propósito, un plan redentor que Dios está llevando adelante con todas las personas de la tierra. Cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, dice que Abraham empezó a interceder por ese pueblo y le decía, Señor, si hubieran 50, si hubieran 30 justos, no la destruirías. Si hubieran 10, no la destruirías.
Y Dios decía, no la destruiría por amor a ellos. Sin embargo, no había allí más que Lot, ¿verdad? Que fue librado. Entonces, ese ejemplo de intercesión nos sirve a nosotros para recordar que está en juego la salvación, la eternidad de los que nos rodean, y que no dejemos dejar pasar las oportunidades de orar por ellos constantemente. Lo segundo que tenemos también que reconocer, así como es no comportarnos como si fuéramos Dios y pretender nosotros escoger quién debe ser salvo y quién no. Lo segundo que tenemos que hacer nosotros, aparte de poner las personas en las manos de Dios a través de la oración, es no pretender forzar a nadie, ¿verdad? Esto no se trata de forzar a nadie, sino de buscar, más bien, motivar esa búsqueda de Dios a través del ejemplo. Alguien dijo por ahí que la predicación convence, pero que el testimonio arrastra. Entonces nosotros a veces cometemos el error de que queremos forzar a la gente, ¿verdad? A que tomen una decisión por el Señor, pero hay algo todavía más fuerte que cualquier insistencia que nosotros tengamos, y es acompañar esto con un buen ejemplo, con un testimonio de integridad. Queremos ganar la familia para Cristo, entonces pensemos, ¿qué testimonio le estoy dando? Porque muchas veces la barrera para que la gente venga a Cristo lamentablemente no es que no conozcan la palabra, no es tampoco que en ellos haya vergüenza o temor, no. Muchas veces la barrera para que den ese paso es que nos observan, que observan al creyente y ven un mal ejemplo. Entonces dicen, no, si así son los cristianos, ¿para qué yo voy a ser como él? Primera de Pedro, en el capítulo 3, dice lo siguiente. Primera de Pedro, voy a leer el verso 1 y 2. Aquí está hablando Pedro de los deberes conyugales, pero me parece que es muy útil este verso para aplicarlo a este punto segundo que estoy mencionando. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin la palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Nosotros no vamos a hacer que nadie crea en el Señor obligándolo, ¿verdad? No se trata de le pongo un arma, crea o no crea, ¿verdad? Sino que algo poderoso que Dios nos ha dado para que esta persona se acerque al Señor es la vida, el testimonio de vida que nosotros le demos. Incluso dice aquí que si el esposo es inconverso, la esposa dé buen ejemplo, buen testimonio de conducta, de pureza, de castidad, de integridad, para que se gane a ese hombre para Cristo y viceversa. Entonces hablamos de oración, hablamos de testimonio. Muchos hijos no quieren venir a Cristo porque dicen, papá, mamá, es un religioso, eso es pura falsedad. En la iglesia es una cosa y en la casa se comporta de esta otra manera, ¿verdad? Entonces el testimonio es muy, muy importante, ¿verdad? Por supuesto que no estoy aquí obviando la realidad de que tenemos que compartir la palabra, transmitir la palabra, predicar la palabra. Eso estamos claros. Es sumamente necesario y de hecho somos llamados, como lo dijo Cristo Jesús, ¿verdad? Mateo 28 nos dice la gran comisión que tenemos que hacer discípulos. Y eso es a partir de la proclamación del Evangelio, a partir de la transmisión del mensaje de la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios, dice Romanos 1:17. Pero hay gente que está cansada que le digan versículos. Hay gente que está cansada que su familiar le hable de la Biblia, cuando lo que escribe con la mano, con el codo lo borra, decían por allí, ¿verdad? Tiene que ir acompañada esa proclamación de la palabra, de un testimonio. El Evangelio es la proclamación y la demostración de la buena noticia de salvación en Jesús. Y eso es algo que tenemos que reconocer. En tercer lugar, tenemos que mantener una actitud humilde
en lugar de emitir juicios duros. Porque somos muy dados a ver, decía también en el Nuevo Testamento, ¿verdad? El apóstol Pablo, que somos muy dados a ver la pajita que está en el ojo, ¿verdad? Nos decía el Señor Jesús, somos dados a ver la pajita en el ojo del hermano y no nos damos cuenta que hay una viga allí. Entonces, somos dados a ver el punto, ¿verdad?, de error, el punto de debilidad, de las carencias de los demás, y tendemos a obviar las nuestras propias. Entonces, queremos ganar a la familia para Cristo. Mire, esto es se requiere una actitud humilde. Una actitud humilde para reconocer que Dios no me llama a mí a ser emisor de juicio, ¿no? El juicio le pertenece a Dios. Yo tengo que responder entonces, si quiero ganar la familia para Cristo, con oración, dijimos, con testimonio y con madurez, ¿verdad? Con madurez, con humildad, ser humildes, ser maduros en nuestra forma de ser en Cristo, porque no se trata de la persona. Hay algo más, ¿verdad?, que está ahí imperando, que son todas esas fuerzas de oscuridad, de tinieblas. Es esa obra del enemigo que pone una venda, que está cegando los ojos de la persona, que le impide entender, comprender, ver la vida como nosotros la vemos. Entonces yo no puedo caer en la trampa de decir yo estoy bien, pero fulanito no se merece al Señor porque mire que es así, él es así, es esto, es lo otro. No. Efesios 6:12, en este texto que habla el apóstol Pablo de la armadura de Dios, es interesante, finalizando esa descripción que él hace. Permítame un segundito aquí para ubicar el texto 6:12. Dentro de las cosas que nos habla allí en la descripción que se hace de la armadura, ¿verdad? Es ese llamado, ¿cómo se llama? Este imperativo que nos hace de vestirnos de toda la armadura de Dios. Dice el verso 11. Estoy leyendo Efesios 6:11. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y hace una aclaración en el verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay toda una estrategia demoníaca, hay todo un argumento, ¿verdad? Una estructura allí de oscuridad que viene contra el pueblo de Dios. Y muchas veces nosotros cometemos el error de poner la mirada en las acciones de aquellas personas, familiares o gente cercana a nosotros. Y tenemos que reconocer que hay algo más que lo que ellos están haciendo, ¿verdad? Que hay un impulso allí detrás, que hay fuerzas que se están moviendo y que nuestra lucha no es contra personas. Nuestra lucha es contra las obras de tinieblas, contra el enemigo, ¿verdad? Entonces tenemos que cuidarnos de no emitir nosotros juicio. Dejémosle el juicio a Dios, que Dios sea el que determine, ¿verdad? Qué castigo si es que alguien lo requiere, o qué oportunidad si es que Él va a otorgarla. Porque dice la palabra, tendré misericordia del que quiera tener misericordia, ¿verdad? Dice el Señor. Entonces, tenemos que ser maduros, tenemos que ser humildes. Y aunque tal vez ese familiar, ese ser querido, esa amistad nos haya herido, nos haya dañado, nos esté tratando de una forma, ¿verdad?, contraria, recordar que muchas veces no es Él, sino que el enemigo está aprovechándose de estas circunstancias para atacarnos, para querer traernos a nosotros al suelo. En cuarto lugar, algo muy importante que no podemos dejar de lado es que esto es un asunto de perseverancia. Entonces, así como se requiere oración, testimonio, una madurez, también hay que exhortar en amor. Y hay que llamar al pecado siempre como lo que es pecado, pero siempre manifestando el amor de Dios.
¿verdad? Dios es Dios misericordioso, pero Dios es santo. Al pecado hay que llamarlo como lo que es, pecado. Nosotros no podemos pretender tapar el sol con un dedo, como dicen. No podemos nosotros pretender obviar la realidad de las conductas, de las prácticas de nuestros seres queridos, de las personas que nos rodean. Si están cometiendo un pecado ante Dios, hay que hacérselo saber. Hay que insistir en que ellos entren en razón de que van caminando contra la voluntad de Dios. ¿Cómo se hace esto? Bueno, en el Antiguo Testamento hay una palabra que se usa que es muy interesante y que algunas veces predicando yo he dicho que es el ministerio que nunca se acaba, y es estorbar. Utiliza la palabra estorbar. En Primera de Samuel 3, voy a leer, permítame aquí leer el Primera de Samuel 3, voy a leer un par de versículos, 12 y 13. Dice así: aquel día yo cumpliré contra Elí, contra el sacerdote Elí, todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. La iniquidad que él sabe. Iniquidad es sinónimo de pecado, ¿verdad? Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Entonces, hay un llamado de parte de Dios a estorbar. Y si nosotros queremos pensar en la salvación de las almas, en ganar esas almas para Cristo, hay que estorbarle al enemigo. Hay que estorbar el pecado. Estorbar significa, ¿verdad?, impedir el avance, no dar comodidad, ¿verdad? Si vemos que hay una práctica que es contraria, hay que estorbar, hay que hacérselos ver, hay que decirle: esto es pecado, estás mal, hijo, estás mal, papá, estás mal, esposa, esposo, lo que sea. Tienes que entrar en razón, estás ofendiendo a Dios, estás contra su voluntad. Pero siempre tenemos que acompañar esa exhortación, ese estorbo de la misericordia, recordándole a la persona: pero Dios desea darte una vida mejor. Dios desea que tú camines en integridad porque Él es misericordioso. Él quiere perdonarte, Él quiere levantarte, Él te brinda la oportunidad de venir a Él para ser salvo. Pero no hay que dejar de estorbar nunca. Nunca, esto nunca se termina. Elí, sus hijos no eran chiquillos de escuela. Sus hijos ya estaban incluso participando en el templo de ciertas funciones y se aprovecharon de esto, siendo adultos, para ofender la santidad de Dios. Y cuando Elí debió de haberlos quitado de su cargo, nada más les habló así, por encimita, y se olvidó que él tenía que haber estorbado esto, que no siguieran avanzando en esa dirección. Eso es estorbar. Es ponérmele enfrente y de impedirle que siga caminando en esa línea. Y padres que me escuchan, es difícil a veces cuando los hijos ya crecen y toman decisiones y ellos quieren ir en una dirección, pero no se canse usted de estorbarle. Sígase atravesando frente a él, sígale recordando que lo que está haciendo está mal, que necesita venir a Dios en arrepentimiento. No se canse. Porque esa es una de las formas en que podemos ganarle para Cristo, dejándole claro lo que el mundo no le va a decir. Sus amigos, la sociedad le va a decir que su pecado es algo normal. Le va a decir que no hay nada de malo en hacer lo que hace. Pero nosotros que estamos en Cristo, que hemos sido libres, verdaderamente libres, como dice Juan 8, de haber venido a la verdad, tenemos que transmitir esa verdad. Entonces tenemos que estorbar también. Otro aspecto muy interesante, que tal vez alguien podría dejarlo de lado y pensar que no es tan útil en el sentido de ganar las almas para Cristo, pero vieras qué importante que es mantener una disposición constante a ayudar a los que lo necesiten. Esto tiene que ver con el servicio. Mira, el servicio es una manera maravillosa
de ganar a las almas para Cristo. El estar ahí dispuestos a servir a mi prójimo es una manera de decir: yo he conocido a Dios, soy diferente, y que la gente empiece a ver en mí que yo no hago las cosas por interés, por ganancia, que hago las cosas por amor, que les sirvo con sinceridad. Entonces esa persona empieza ahí a inquietarse, a decir: mira qué lindo la actitud de Germán, lo que está haciendo conmigo. De verdad que yo me sorprendo del trato que él tiene y cómo me ha ayudado y me ha apoyado y está ahí sirviéndome en este momento. Entonces empezar esa persona a despertar esa inquietud de decir: quiero conocer lo que él tiene, quiero saber por qué él actúa así, qué gobierna su vida, en qué cree, qué piensa. Primera de Timoteo, el capítulo 6. Dentro de estos consejos que Pablo está dando al joven pastor Timoteo, le dice lo siguiente, 1 Timoteo 6, 1 y 2. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Había algo allí cultural, algo de contexto, ¿verdad?, en este pasaje. Y es que había una relación de amos y esclavos. ¿Y qué pasaba entonces cuando esas personas venían a Cristo? Y imagínese usted lo que es que un esclavo se convierta y su amo también se convierta. Entonces vienen a Cristo, van el domingo a la iglesia y están sentados en la banca. Ahí en la iglesia él no es mi amo, es mi hermano en Cristo, mi compañero. Entonces dice aquí el apóstol Pablo: exhórtelos a que se sirvan con amor, a que no hagan diferencias, ¿verdad? Si yo soy jefe, por ejemplo, hoy en la actualidad soy jefe, tengo 20 empleados a mi cargo. Y llego y de esos empleados 5 se convierten y empiezan a congregarse en mi iglesia. Y nos reunimos como pueblo del Señor en la congregación, en un culto. El hecho de que yo sea jefe no me impida que yo les sirva a ellos. Al contrario, me debe de impulsar a servirles con amor. ¿Cuánto más, pensemos esto, en relación al no creyente? ¿Cuánto más tengo que yo reflejar una actitud de servicio, ¿verdad? De que he sido renovado en mi mente, de que no soy altivo, orgulloso, de que estoy realmente amándole a esta persona. Estoy dispuesto a ayudarle en lo que necesite, acompañarle cuando requiera de mí, que pueda contar conmigo. Esto también es una manera de ganar a las personas para el Señor. El solo hecho de decirle a alguien: mire, permítame orar por usted, está usted pasando por esto tan duro. Me gustaría a mí poderle pedir a Dios que lo bendiga, que lo ayude. ¿Usted me dejaría? Esa actitud servicial, esa actitud de amor va marcando, va creando ahí en el corazón de la persona una inquietud por querer también el conocer a ese Cristo que ha renovado nuestra mente y nuestro ser. Entonces necesitamos oración, testimonio, madurez, estorbar, servir. Al hacer todas estas cosas podemos nosotros facilitar ese proceso de ganar las almas para Cristo. Otro más, podemos nosotros también, o necesitamos también, aplicar la sabiduría. Hay que ser sabios, ¿verdad? El que gana almas es sabio, dice la Escritura. Necesitamos sabiduría, pedirle sabiduría a Dios, dirección de su Espíritu. ¿Para qué? Para aprovechar todas las oportunidades de enseñanza que tengamos. Miren, una experiencia, una conversación, algo que surgió allí puede ser una oportunidad de enseñarle a otro lo que dice la palabra, lo que dice el Evangelio. A través de las situaciones de la vida práctica, como lo hacía Jesús. Jesús
aprovechaba, ¿verdad?, las situaciones del diario vivir y daba enseñanzas a partir de eso. Bueno, nosotros tenemos que también hacer lo mismo con sabiduría. Que tenemos algún familiar que está caminando en rebeldía, que tal vez conoció del Señor y se apartó y se alejó. Entonces yo aprovecho y con sabiduría, si se me abre un espacio allí en el cual Él me diga algo. Mira, me acuerdo cuando yo iba a la iglesia, qué bonito eran aquellos tiempos. Entonces ahí con sabiduría yo aprovecho y entro. Claro que era bonito, claro que sí, ¿te acuerdas? Cuán especial es estar en el Señor. Todavía la puerta está abierta, todavía puedes regresar. Todavía los brazos del Padre están abiertos esperando que tú corras a Él porque Él quiere abrazarte, besarte, hacer fiesta para ti, como dice el mensaje del Hijo Pródigo. Oportunidades de enseñar a la gente que aún está la puerta abierta, que aún hay una oportunidad para que vengan a Cristo. Hay gente, sabe, que piensa que son tan malos, tan pecadores, que ya no son dignos de venir al Señor, que ellos no pueden ser perdonados. Nosotros tenemos que aprovechar, si se nos da un espacio con sabiduría, para transmitirle la verdad del Evangelio, que aún hay esperanza para el perdido, que aún hay un propósito que Dios quiere cumplir y está cumpliendo en cada uno de ellos. Y por último quiero mencionar aquí, voy a reiterar lo que he dicho hasta el momento, aspectos, elementos de cómo ganar la familia para Cristo. Ponerlos en las manos de Dios a través de la oración, ¿verdad? No comportarnos como si nosotros fuéramos dioses, ¿no? Y querer hacerlo nosotros y transformarlos nosotros y cambiarlos nosotros. No se puede. Es Dios el que lo hace. Lo ponemos en las manos de Dios. ¿Cómo? A través de la oración. No pretender obligar a nadie a buscar del Señor, ¿verdad? Sino más bien motivarle y sobre todo con el ejemplo, con el testimonio. Tercero, mantener una actitud madura, una actitud humilde, en lugar de emitir juicios sobre las personas, entender que estamos en una guerra espiritual, una batalla espiritual, que muchas veces el enemigo tiene esas mentes cautivas y por eso las personas actúan de esa manera. Tenemos nosotros que, en cuarto lugar, estorbar, llamar el pecado como lo que es pecado, insistirle a la gente en que lo que está haciendo contra Dios le va a generar consecuencias negativas siempre, y no dejar que avancen con libertad en la dirección que van, pararnos allí, estorbarles en su camino y recordarles, Cristo te ama, hay un camino diferente, hay una vida diferente que Dios te está ofreciendo y tiene para ti. Mantener una disposición constante de amor, de servicio. Cada oportunidad que yo tenga para servir, aunque me hayan hecho un daño, aunque me hayan hecho un desprecio, yo voy a mostrarle una actitud de amor, de servicio. Que esa persona sepa que puede contar conmigo, que pueda decir, mira, tan mal que traté a fulanito, y mire ahora cómo me está ayudando. Y que se acerque y nos diga, ¿por qué usted me ayuda ahora después de todo el daño que yo le he hecho? Y poderle uno decir, porque yo entiendo que Dios te ama y quiere recordártelo a través mío. Así como yo te estoy sirviendo, Dios te está recordando que Él te ama, que tiene para ti nuevas oportunidades. Sexto, aprovechar cualquier oportunidad que tengamos para enseñar, para transmitir la verdad del Evangelio con sabiduría. Oración, testimonio, madurez, estorbar, servicio, sabiduría. Y una más para terminar. Más oración. Permítame terminar con lo que inicié. Más oración. No nos cansemos de orar. La oración juega un papel muy importante en el tema de la bendición y de la salvación de aquellos que amamos. Voy a leer aquí un texto más que es Job, del 1 al 5. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job,
Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Un hombre próspero, multimillonario, pero dice además recto, temeroso de Dios. ¿Y qué dice el verso 4? E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Vea qué interesante. Job enviaba y los santificaba. Dice la nueva versión, se aseguraba de que se purificaran. Se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Todos los días. No se canse usted de orar. No se canse usted de presentar a aquellas personas que ama y que no quieren nada con el Señor, de presentarlos todos los días en oración delante de Dios. Y cuando usted los ve que andan enfiestados, ¿verdad? Para usar el término del texto. Cuando usted los ve que andan lejos del Señor, en la dureza de su corazón, con malas actitudes y malas conductas, humíllese ante Dios y dígale, Señor, ten misericordia de ellos. Perdónales esto. Pero también hágaselos saber, insístales, lo que estás haciendo está mal. Este no es el tipo de vida que Dios tiene para ti. Dios tiene algo especial, algo poderoso, porque a libertad hemos sido llamados. Amén. Así es que, hermanos, no nos cansemos de proclamar el Evangelio, la palabra del Señor, porque la fe va a venir por el oír. Pero acompañemos esa predicación de estos elementos. Sigamos orando, demos testimonio, seamos maduros, tengamos nosotros esa constancia en cuanto a estorbar al pecado, a estorbar lo malo. Sirvamos, demos ejemplo de servicio, que la gente pueda distinguirnos y decir, es que qué persona más servicial, qué don de amor se le ve. ¿Por qué será tan especial? Que nosotros podamos decir, porque Cristo ha llenado mi corazón, mi vida. Seamos sabios, apliquemos la sabiduría, pidamos la dirección del Espíritu, para que aprovechemos cualquier oportunidad para transmitir el mensaje del Evangelio, para enseñar la verdad. Y por último, sigamos orando que la oración es eficaz y Dios sigue tocando corazones, sigue transformando vidas. Aún estamos a tiempo y cada día el Señor sigue añadiendo los que han de ser salvos. Oramos. Gracias, Dios. Gracias porque nos has dado la bendición de conocerte, Señor. Nos has alcanzado, Señor. Por gracia somos salvos. No se trata de nada que hubiésemos hecho, porque nada sería suficiente, Señor. Tú lo hiciste todo por nosotros. Y por eso estamos agradecidos. Y entendemos que lo que hiciste con nosotros lo quieres hacer con nuestra familia. Lo quieres hacer con nuestros vecinos, lo quieres hacer con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo. Que tú no quieres que nadie perezca, sino que todos procedan a ese arrepentimiento y vengan a la salvación, Señor. Padre, te pedimos que nos uses como instrumentos tuyos, Señor, para seguir alcanzando esas vidas para ti, Señor. Que nosotros tengamos una constante actitud de oración, un espíritu de oración constante, Señor, por aquellos que no te conocen o que han retrocedido, Señor. Que nosotros nos esforcemos día a día por dar un testimonio de santidad, de integridad, tanto que la gente desee conocer lo que nosotros tenemos. Señor, que seamos lo suficientemente maduros para reconocer, Señor, que esto es una lucha constante, que hay toda una estrategia de oscuridad, de tinieblas, que pretende tener allí las almas cautivas, pero que a eso has venido tú, a deshacer las obras del diablo, Señor.
y que nosotros podemos jugar un papel importante porque nos has dado autoridad y en ese nombre que es sobre todo nombre, Señor, reprendemos esas obras de tinieblas, Señor, sobre nuestras familias. Que venga tu reino en el nombre de Jesús y todo lo que esté estorbando, Señor, a las vidas, en sus mentes, en sus corazones, toda ceguera espiritual, quítala, Señor, por favor de ellos. Ayúdanos a seguir estorbando. Ayúdanos a incomodarles. Ayúdanos, Señor, a seguirles recordando que lo que hacen es pecado, que se llama pecado, que es contrario a tu voluntad, que están ofendiendo tu santidad, Señor. Que tú les estás llamando y dando la oportunidad de cambiar. Señor, que seamos personas de servicio, de amor. Que la gente pueda ver en nuestros corazones, en nuestras acciones, el brillo de Cristo Jesús y deseen venir a Él. Señor, danos la sabiduría para aprovechar las oportunidades. Cuando nos sentemos allí en un taxi, en un Uber, cuando tengamos una conversación con un desconocido, cuando tengamos alguna situación que un familiar nos comparta o un compañero de trabajo, amigo, que allí seamos sabios y aprovechemos esa puerta que se abre para hablar de ti, para proclamar tu palabra con denuedo, con sabiduría, Señor. Que no nos callemos, porque esa puede ser la oportunidad que tú estás dando para que alguien venga a tus pies, Señor. Que nunca nos cansemos de orar por la salvación de los que amamos. Y que nunca dejemos de proclamarles esa verdad del Evangelio. Porque tu palabra es verdad. Y tu palabra dice, Señor, que si conocemos esa verdad seremos verdaderamente libres. En el nombre de Jesús, Señor, ten misericordia de aquellos que amamos y que hoy están lejos de ti. Por favor, Señor. Por favor, Señor, sigue tratando con ellos. Y si en algo podemos servirte nosotros, úsanos, Señor. Úsanos, Señor, para estorbarles, para hablarles, para testificarles, para compartirles, para mostrarles el amor de Cristo. En el poderoso nombre de Jesús oramos por nosotros y nuestras familias y aquellas personas que amamos en esta hora. Porque en ti hay salvación, Señor. Gracias. Amén y amén. Que Dios continúe bendiciendo sus vidas. Espero que haya sido de edificación este ratito de enseñanza y nos vemos pronto.